47 llamadas ignoradas. Ese fue el precio que Alejandro pagó por construir un imperio en Silicon Valley. Cuando finalmente regresó a casa después de 3 años, su cuñada abrió la puerta con expresión de puro terror, como si acabara de ver un fantasma. A las 2 de la madrugada, Alejandro escuchó golpes sordos desde el pasillo trasero. Encontró una puerta, con un candado industrial, por dentro de la casa. Su hermano le suplicó: «Por favor, no la abras». Pero cuando Alejandro rompió ese candado, descubrió que sus padres llevaban 6 meses encerrados ahí, torturados, olvidados, invisibles. Si crees que esto no te puede pasar, mira los comentarios. Cientos de personas dijeron lo mismo, hasta que fue tarde. Dale like si tus padres merecen tu tiempo. Ahora escucha su historia. La luz fría del monitor iluminaba el rostro de Alejandro Domínguez mientras revisaba por tercera vez la presentación que definiría el futuro de Nextech Solutions. A sus 42 años, había construido un imperio tecnológico desde cero. Valuación de 70 millones, oficinas en 3 continentes, y el respeto de una industria que no perdonaba errores. Pero en ese momento, mientras el teléfono vibraba sobre su escritorio de caoba, mostró el mismo reflejo que lo había llevado al éxito: ignorar cualquier distracción. Papá llamando, leyó en la pantalla. Era la 3ª vez esa semana. Después, pensó, rechazando la llamada: ahora no puedo. Los inversores de Tokio esperaban en 15 minutos, y cada segundo contaba para cerrar la ronda de financiamiento que llevaría a Nextech al siguiente nivel. Su asistente asomó la cabeza. «Alejandro, tu esposa en la línea 2. Dice que es importante». Suspiró. Las 10:47 de la mañana. Isabel sabía que las mañanas eran sagradas para el trabajo. Tomó el teléfono con irritación. «Amor, estoy a punto de entrar a una reunión crucial. ¿Puede esperar?» «Todo puede esperar contigo, ¿verdad?» La voz de Isabel sonaba cansada, no enojada. Eso era peor. «Alejandro, tu madre me llamó ayer», llorando. Otra vez. «¿Qué pasó?», preguntó, abriendo simultáneamente su laptop para repasar cifras. «Nada pasó. Es lo que no pasa. 3 años sin visitar a tus padres. Les mandas dinero como si eso compensara tu ausencia. Les mando $5,000 mensuales, Isabel. Más de lo que necesitan para vivir cómodamente. ¿Qué más quieren?». Silencio. Cuando Isabel habló nuevamente, su voz temblaba. «Tiempo. Quieren tiempo contigo. Tu padre tiene 68 años, Alejandro. ¿Cuántos años más crees que te quedan con ellos?». Esas palabras se clavaron profundo. «Entiendo, pero ahora mismo estoy cerrando un deal que... Siempre hay un deal. Siempre hay una reunión más importante. Un día será demasiado tarde y tendrás que vivir con eso». Isabel colgó suavemente. No con furia, sino con resignación. Alejandro se quedó mirando el teléfono. Por la ventana del piso 23, el skyline de San Francisco brillaba. Había llegado a esa vista después de sacrificarlo todo, noches sin dormir, fines de semana completos trabajando, y sí, años sin ver a sus padres. Pero era por ellos también, ¿no? Para darles una vida mejor. El teléfono vibró otra vez. Papá llamando. Alejandro miró la pantalla, el dedo suspendido. ¿Cuándo fue la última conversación real? No recordaba. Rechazó la llamada. Los inversores no esperaban. Esa noche, solo en casa Isabel en Seattle. Alejandro abrió su calendario. La última visita a sus padres. Navidad de hace 3 años. Una notificación apareció. Aniversario de bodas, Miguel y Elena Domínguez, 4 días, 45 años de casados. En un impulso, quizás culpa, quizás la voz de Isabel, quizás el tercer whisky, abrió la aplicación de aerolínea. Había vuelo mañana, podía cancelar las reuniones. Por una vez, algo más podía ser prioritario. Compró el boleto antes de arrepentirse. Round trip, 3 días. No les avisaría, sería una sorpresa. Al día siguiente, mientras el avión despegaba, Alejandro sintió nostalgia mezclada con ansiedad. 3 años era mucho tiempo. ¿Se verían diferentes? La casa seguiría igual. El vuelo le dio demasiado tiempo para pensar.
Recordó a su padre ayudándolo con matemáticas, su madre con chocolate caliente después de la escuela. Ellos sacrificaron todo para su educación. Y él había cumplido ese sueño, ¿no? El taxi desde el aeropuerto recorrió calles familiares que ahora parecían ajenas. Cuando se detuvo frente a la casa, Alejandro frunció el ceño. El jardín lucía descuidado. Pasto crecido, amarillento, las flores reemplazadas por tierra seca, la pintura descolorida con manchas de humedad. Una cortina rota colgaba torcida. Qué raro, pensó. Les mando dinero suficiente. ¿Por qué está tan abandonada? Con su maleta y flores para su madre, caminó hacia la puerta. Tocó el timbre, una vez, 2 veces. Cuando la puerta se abrió, no fue su madre ni su padre. Era Verónica, su cuñada. Y la expresión en sus ojos fue puro horror, como si acabara de ver un fantasma. Horror que se transformó en una sonrisa tan falsa que dolía mirarla. ¡Alejandro!, exclamó con voz aguda, bloqueando la entrada. ¿Qué? ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces aquí? Verónica, soy yo, tu cuñado. ¿Me vas a dejar pasar o piensas que soy vendedor? Alejandro intentó bromear, pero la tensión en el rostro de su cuñada era tan obvia que la sonrisa se le congeló. Claro, claro. Perdón. Es que no esperábamos visita. Verónica se hizo a un lado reluctantemente, bloqueando con su cuerpo la vista hacia el interior. Hubieras avisado que venías. Quería sorprender a mis padres. Es su aniversario en 2 días. Alejandro entró cargando su maleta. Inmediatamente, algo se sintió mal. La casa estaba oscura. Todas las cortinas cerradas a pesar de ser mediodía. Un olor extraño flotaba en el aire, mezcla de humedad y algo rancio que no podía identificar. ¿Dónde están? Ah, pues... salieron. De viaje. Verónica cerró la puerta rápidamente detrás de él, como si temiera que alguien pudiera entrar o salir. Tu tío Ernesto en Puebla está enfermo. Fueron a visitarlo, de último minuto. Alejandro frunció el ceño. ¿Tío Ernesto? Pero si murió hace 5 años. El rostro de Verónica palideció por un segundo. Digo, tu otro tío, Ernesto el de Guadalajara, ese. Siempre los confundo. Se rió nerviosamente, un sonido agudo y falso. Alejandro dejó su maleta en el suelo y miró alrededor. La sala estaba sumida en penumbra. Las fotografías familiares que solían cubrir las paredes habían sido volteadas o cubiertas con telas. Los muebles tenían fundas polvorientas. Y sobre la mesa del comedor, algo captó su atención. Los lentes de su padre. Los lentes que su padre necesitaba para ver prácticamente cualquier cosa. ¿Mi papá dejó sus lentes?, preguntó, tomándolos. El estuche estaba junto a ellos y al lado, las pastillas para la diabetes. La caja estaba casi llena, como si no las hubiera estado tomando. ¿Si está de viaje? ¿Cómo puede ver sin estos? Los otros. Tiene unos de repuesto. Verónica se movía de un pie a otro, retorciendo las manos. Alejandro, mira, la casa está hecha un desastre porque estamos remodelando. Sería mejor que te quedaras en un hotel. El Fiesta Inn del centro está muy bonito y... No necesito hotel. Esta es la casa de mis padres. Me puedo quedar en mi antiguo cuarto. Es que ese cuarto está ocupado, con cajas. De la remodelación. Alejandro la miró fijamente. Algo definitivamente estaba mal. Verónica nunca había sido la persona más cálida, pero esto era diferente. Actuaba como si estuviera escondiendo algo, o a alguien. El sonido de una llave en la cerradura los interrumpió. La puerta se abrió y entró Raúl, su hermano menor, cargando una bolsa del supermercado. Cuando vio a Alejandro, su rostro pasó por las mismas emociones que había visto en Verónica: shock, pánico, y luego una sonrisa tan forzada que parecía doler. Alejandro. Hermano. ¿Qué? Sorpresa. Raúl dejó caer la bolsa. Una manzana rodó por el piso. ¿Qué haces aquí? ¿Tan raro es que visite a mis padres? Alejandro comenzaba a sentirse molesto. Es su aniversario. Pensé que sería lindo estar aquí. Raúl intercambió una mirada rápida con Verónica. Una mirada cargada de significado que Alejandro no pudo descifrar, pero que definitivamente no le gustó.
Los papás no están, dijo Raúl rápidamente. Verónica ya te dijo, están de viaje. Fue muy repentino. Tan repentino que mi papá dejó sus lentes y sus medicinas. Alejandro levantó ambas cosas. ¿Me van a decir qué está pasando realmente? Nada está pasando. La voz de Raúl sonaba defensiva. Estás exagerando, como siempre. Vives en tu burbuja de Silicon Valley y vienes aquí a juzgar. No estoy juzgando. Estoy preguntando dónde están nuestros padres. Te lo dijimos, en Puebla, Guadalajara, donde sea. Raúl se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que Alejandro recordaba de su infancia. Raúl siempre hacía eso cuando mentía. Mira, estoy cansado. Trabajé todo el día. No tengo energía para esto. Raúl se dirigió rápidamente hacia las escaleras, pero Alejandro notó algo más. Su hermano evitaba mirar hacia el pasillo que llevaba a la parte trasera de la casa. Evitaba mirar con tanta intensidad que era obvio que había algo ahí que no quería que Alejandro viera. Me voy a quedar, declaró Alejandro, tomando su maleta. No importa si la casa está en remodelación o lo que sea, me quedo. Verónica y Raúl intercambiaron otra mirada de pánico. Esa noche, acostado en el sofá de la sala, Raúl había insistido en que todos los cuartos estaban ocupados. Alejandro no podía dormir. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado oscura, y algo en su instinto le gritaba que sus padres no estaban en ningún viaje. Entonces, cerca de las 2 de la madrugada, lo escuchó. Un sonido apagado, como golpes sordos, seguidos de lo que podría ser ¿gemidos? Venía de la parte trasera de la casa, del pasillo que Raúl había evitado mirar. Alejandro se levantó silenciosamente y se dirigió hacia el sonido. Alejandro caminó descalzo por el pasillo oscuro, guiándose por los sonidos que se repetían cada pocos segundos. Golpes sordos. Después silencio. Luego un gemido apagado, casi animal. Su corazón latía tan fuerte que pensó que despertaría a toda la casa. El pasillo que llevaba a la parte trasera era más largo de lo que recordaba. O quizás el miedo lo hacía sentir interminable. La luz de su teléfono iluminaba paredes que alguna vez habían estado llenas de fotografías familiares. Ahora solo quedaban rectángulos más claros donde las fotos habían colgado. Al final del pasillo, una puerta. Pero no era una puerta normal. Había un candado industrial en el exterior. Un candado grueso, del tipo que se usa en bodegas o almacenes. ¿Quién pone un candado por fuera en una habitación de su propia casa? Alejandro se acercó. Puso la oreja contra la madera. Los sonidos venían definitivamente de ahí. Golpeó suavemente con los nudillos. ¿Hay alguien ahí? El silencio fue instantáneo y absoluto. Como si quien estuviera adentro contuviera la respiración. Esperando. Temiendo. ¿Hola? Intentó nuevamente, esta vez más fuerte. Una luz se encendió detrás de él. Alejandro se volteó bruscamente. Raúl estaba en el pasillo, en pijama, con cara de terror absoluto. Alejandro, ¿qué haces despierto? Vuelve a dormir. Su voz temblaba. ¿Qué hay en esta habitación, Raúl? Nada, es solo el almacén, donde guardamos cosas. ¿Un almacén con candado? ¿En el interior de la casa? Alejandro señaló el cerrojo. ¿Qué están guardando? ¿Oro? Es por seguridad. Cosas valiosas. De papá, herramientas y... Escuché sonidos, como si alguien estuviera ahí dentro. Son ratas. Tenemos problema de plagas. Por eso está cerrado, para que no salgan y... ¡Raúl, deténlo! El grito de Verónica cortó el aire desde el cuarto principal. No lo dejes abrir esa puerta. Eso fue suficiente. Alejandro empujó a Raúl a un lado, su hermano no opuso resistencia real, solo protestas débiles, y corrió hacia el garaje. Necesitaba algo para romper ese candado. Encontró un hacha pequeña que su padre usaba para cortar leña. Cuando regresó, Raúl estaba paralizado frente a la puerta, lágrimas corriendo por su rostro. Alejandro, por favor, no abras. Por favor, hazte a un lado. Si abres eso, todo cambiará. Todo. Ya cambió. Alejandro levantó el hacha. El primer golpe hizo que el candado temblara. El segundo lo abolló. Al tercero, la argolla se rompió con un sonido metálico que resonó por toda la casa.
Verónica gritaba algo desde arriba, pero Alejandro ya no escuchaba. Solo podía concentrarse en esa puerta, en lo que había detrás. Jaló el candado roto. Lo tiró al suelo. Su mano tembló cuando alcanzó la perilla. La puerta se abrió hacia adentro, liberando un olor que lo golpeó como puñetazo. Orina vieja, sudor, comida podrida, enfermedad. Alejandro retrocedió tambaleándose, cubriéndose la nariz. Dios mío. La habitación estaba completamente oscura. Buscó a tientas un interruptor en la pared. Sus dedos encontraron el switch. Lo accionó. Las luces fluorescentes parpadearon antes de encenderse completamente, revelando una escena que Alejandro nunca podría borrar de su memoria. No era una habitación, era una celda. 2 metros por 3 metros, quizás. Sin ventanas, o mejor dicho, las ventanas que alguna vez existieron habían sido cubiertas con tablones clavados desde afuera. Un colchón delgado directamente en el piso de concreto, sin sábanas, solo una cobija raída y sucia. En un rincón, una cubeta de plástico que evidentemente había sido usada como baño. El olor venía principalmente de ahí. Platos de plástico apilados junto a la puerta, algunos con restos de comida que habían estado ahí días, quizás semanas. Moscas revoloteaban. Las paredes tenían manchas oscuras que Alejandro prefirió no identificar. El piso estaba húmedo en algunas partes, como si hubiera filtraciones, o como si alguien hubiera derramado agua, o algo peor. Pero lo que hizo que las piernas de Alejandro casi cedieran, lo que hizo que su cerebro se negara a procesar lo que veía, fueron las 2 figuras en el colchón. 2 personas, acurrucadas, demacradas, cubiertas con la cobija sucia como si fuera su única protección contra el mundo. Una de ellas, la que estaba contra la pared, levantó lentamente la cabeza cuando la luz entró. Entrecerró los ojos. Lastimados por el brillo después de quién sabe cuánto tiempo, Alejandro cayó de rodillas frente al colchón, incapaz de procesar la imagen. El hombre que había construido un pequeño imperio textil, que lo había enseñado a andar en bicicleta, que había llorado de orgullo el día que su hijo fundó Nextech Solutions, ahora yacía en un colchón manchado, con la barba crecida y los ojos hundidos en cuencas oscuras. ¿Papá?, susurró, tocando la mano fría de su padre. Don Miguel Domínguez abrió los ojos lentamente. Su mirada tardó segundos en enfocar. Cuando reconoció a su hijo, sus labios agrietados intentaron formar palabras. ¿Alejandro? Soy yo, papá. Estoy aquí. Las lágrimas corrían por el rostro de Alejandro. Dios mío, ¿qué te hicieron? Miguel intentó incorporarse, pero sus brazos temblaban. Alejandro lo sostuvo con cuidado, sintiendo los huesos bajo la piel. Su padre había perdido al menos 20 kilos. ¡Tú! Madre, murmuró Miguel con urgencia. Elena. Está... Alejandro giró hacia Raúl, quien seguía paralizado en el pasillo. ¿Dónde está mamá?, gritó. ¿Dónde está mamá? Raúl señaló hacia el otro extremo de la casa, temblando. En el cuarto de servicio. Verónica dijo que era necesario separarlos. Que tu padre era peligroso. ¡Mentira! La voz de Miguel sonó débil pero clara. Querían el dinero. Todo el dinero. Alejandro salió corriendo hacia el cuarto de servicio, pasando junto a Verónica, quien intentó sujetarlo del brazo. ¡Suéltame!, rugió apartándola. El cuarto de servicio también tenía candado, pero más pequeño. Alejandro lo arrancó de un golpe con el hacha que aún sostenía. La puerta se abrió de golpe. Doña Elena Domínguez estaba sentada en una silla de plástico, con las manos atadas a los reposabrazos con cordones de zapato. Tenía un trapo sucio en la boca a modo de mordaza. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a su hijo. ¡Mamá! Alejandro cortó las ataduras con manos temblorosas. Quitó la mordaza. Mamá, perdóname. Perdóname, por favor. Elena sollozó contra el hombro de su hijo. Llamé tantas veces, murmuró entre lágrimas. 47 veces, Alejandro. Necesitábamos ayuda. Cada palabra era un puñal directo al corazón de Alejandro. 47 llamadas. 47 veces que su madre había intentado salvarse. Y él había estado demasiado ocupado cerrando rondas de inversión.
Isabel apareció en la puerta del cuarto, con el teléfono en la mano. Ya llamé a la ambulancia y a la policía, dijo, con voz firme pero lágrimas en los ojos. Vienen en camino. Verónica gritó desde la sala. No tenían derecho a entrar. Esta es mi casa. Voy a demandarlos por allanamiento. Alejandro cargó a su madre en brazos, pesaba como una niña y caminó hacia la sala. Su mirada se clavó en Verónica con una furia que nunca había sentido. Esta casa está a nombre de mis padres, dijo con voz gélida, y tú vas a la cárcel. Verónica retrocedió, pero en sus ojos brillaba algo más que miedo. No tienes pruebas de nada, Ciceo. Ellos estaban enfermos. Nosotros los cuidábamos. En ese momento, las sirenas comenzaron a sonar en la distancia, en oscuridad. Tenía barba larga, despeinada, blanca. El cabello grasoso caía sobre su rostro demacrado. Pero los ojos, Dios, los ojos. Alejandro conocía esos ojos. ¿Alejandro? La voz era apenas un susurro ronco, quebrada, como si no hubiera hablado en voz alta en mucho tiempo. ¿Eres tú, hijo? El mundo de Alejandro se detuvo. Ese hombre en el piso, ese hombre que parecía un prisionero de guerra, que parecía haber envejecido 20 años, ese hombre que vivía en condiciones que ningún animal debería soportar. Era su padre. Los paramédicos entraron a la casa como un huracán de eficiencia. El más joven, Marco, se arrodilló junto a don Miguel y revisó sus signos vitales mientras su compañera, Daniela, evaluaba a doña Elena con movimientos precisos y profesionales. Presión 80/50. Pulso débil e irregular. Deshidratación severa, anunció Marco, colocando una vía intravenosa con destreza. Señor, ¿cuánto tiempo estuvo encerrado aquí? Miguel intentó hablar, pero solo logró un susurro ronco. 3 meses. Tal vez más. Daniela revisó las pupilas de Elena con una linterna médica. Luego palpó sus muñecas con cuidado. Las marcas de las ataduras aún eran visibles, moretones profundos en forma de anillos oscuros. Señora, ¿puede decirme su nombre completo? Elena. Domínguez de... Domínguez respondió con voz quebrada, casi infantil. Mi hijo. Él no sabía. Yo llamé. Llamé muchas veces, 47 veces. Alejandro, de pie junto a Isabel, sintió que cada palabra de su madre era una condena directa. Sus piernas temblaban. Isabel lo sostuvo del brazo. Afuera, 2 patrullas bloqueaban la calle. Vecinos curiosos se asomaban por las ventanas. El detective Julio Mora, un hombre de 47 años con ojeras profundas y una libreta desgastada, entró a la casa y evaluó la escena con mirada experta de quien ha visto demasiado. Verónica intentó salir por la puerta trasera con una bolsa de mano, pero un oficial la detuvo sujetándola del brazo. Señora Salazar, necesito que se quede aquí, ordenó con firmeza. No he hecho nada, gritó Verónica forcejeando. Ellos estaban enfermos. Nosotros los cuidábamos. Pregúntenle a Raúl. El detective Mora se acercó lentamente, sosteniendo una bolsa de evidencia transparente con el teléfono celular de Elena. Señora Salazar, este teléfono tiene 47 llamadas salientes al mismo número en los últimos 2 meses. Todas sin respuesta. También hay mensajes de texto. Miró a Alejandro con expresión neutra. ¿Es su número, señor Domínguez? Alejandro asintió con la cabeza, incapaz de articular palabra. Su garganta estaba cerrada. También hay mensajes de texto sin abrir, continuó Mora, leyendo la pantalla del teléfono. Hijo, por favor, contesta. Tu padre está muy mal. Verónica no nos deja salir. Tenemos miedo. Enviado hace 6 semanas. ¿Recibió este mensaje? No. Yo no lo vi, murmuró Alejandro, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Mora giró hacia Verónica con expresión dura. Verónica Salazar Torres queda arrestada por secuestro agravado, abuso de adultos mayores y... ¡Raúl también lo hizo!, gritó Verónica señalando a su esposo con dedo acusador. Él firmó los papeles, él sacó el dinero de las cuentas, ¿no fui solo yo? Raúl, sentado en el sofá con la cabeza entre las manos, comenzó a sollozar como un niño. Yo no quería, gimió.
Verónica dijo que solo era un préstamo, que papá tenía mucho dinero y no lo necesitaba. Dijo que lo devolveríamos antes de que se diera cuenta. El detective sacó su libreta y comenzó a escribir con rapidez. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Raúl tragó saliva, temblando. Al principio eran 5,000 pesos al mes, para pagar deudas. Luego Verónica empezó a sacar más. 10,000, 15,000. Cuando papá se dio cuenta y amenazó con ir a la policía, ella dijo que teníamos que encerrarlo. Solo unos días hasta que se calme, dijo. Pero fueron semanas, luego meses. Mora escribió cada palabra. Señor Domínguez Mayor miró a Alejandro. Necesitamos acceso inmediato a las cuentas bancarias de sus padres para documentar el fraude. 3 horas después, en el Hospital General de Guadalajara, el doctor Héctor Salinas entregó el informe médico preliminar a Alejandro. Las palabras técnicas bailaban en la página. Neumonía bilateral, desnutrición grado 3, fracturas antiguas en 2 costillas que nunca fueron tratadas. Elena presentaba trauma psicológico agudo y signos evidentes de inmovilización prolongada en muñecas y tobillos. El detective Mora llegó al hospital con una carpeta gruesa bajo el brazo. Señor Domínguez, hemos revisado los movimientos bancarios de los últimos 2 años. Abrió la carpeta y señaló una hoja de cálculo impresa con docenas de filas resaltadas en amarillo. En 23 meses, su hermano y su cuñada sustrajeron $203,400 de las cuentas de pensión y ahorros de sus padres. Alejandro sintió que el aire abandonaba completamente sus pulmones. Mora cerró la carpeta con un golpe seco. Y hay más, señor Domínguez, mucho más. La sala de interrogatorios de la Fiscalía de Jalisco olía a café frío y desinfectante industrial. Las paredes de concreto gris amplificaban cada sonido. Raúl Domínguez, esposado a la mesa metálica con argollas atornilladas, tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Su camisa arrugada mostraba manchas de sudor. Frente a él, el detective Mora y la fiscal Patricia Mendoza esperaban con grabadora digital encendida, su luz roja parpadeando como un ojo acusador. Señor Domínguez, comenzó la fiscal con voz firme pero no agresiva. Dijo que hay más. Necesitamos que sea completamente honesto. Esta es su única oportunidad de cooperar. Raúl asintió lentamente, completamente derrotado. Verónica. Ella no solo robó el dinero de las pensiones, falsificó la firma de mi padre en documentos de venta de propiedades. Intentó vender la casa familiar hace 4 meses, por 2 millones de pesos. Mora levantó la vista bruscamente de su libreta. ¿Tiene pruebas de esto? Raúl sacó su teléfono celular del bolsillo de evidencia que el detective había guardado en una bolsa plástica sellada. Correos electrónicos. Mensajes de WhatsApp. Ella me los enviaba para que revisara los documentos antes de presentarlos al notario. Yo le dije que era completamente ilegal. Me amenazó con destruirme. ¿Cómo lo amenazó específicamente?, preguntó la fiscal, inclinándose hacia adelante. Dijo que si no cooperaba, le diría a la policía que yo había golpeado a mi padre, que ella tenía fotos falsas ya preparadas, fotos editadas. Raúl respiró hondo, temblando, y dijo que si mi papá hablaba con alguien, con cualquiera, mataría a mi mamá. Lo dijo completamente en serio, con ojos fríos. Patricia Mendoza tomó el teléfono con guantes de látex y comenzó a revisar meticulosamente. Sus ojos se abrieron al encontrar una carpeta titulada Evidencia, no borrar. Aquí hay una grabación de audio. Fecha, 14 de agosto. Presionó play. La voz de Verónica sonó clara, helada, calculadora. Raúl, escúchame bien y grábatelo en la cabeza. Si tu padre abre la boca con alguien, Elena desaparece. ¿Me entiendes? Hay asilos clandestinos en Tonalá donde nadie hace preguntas y nadie busca. Y tú vas a firmar el poder notarial mañana a las 10. O te juro por Dios que te hundo conmigo. Tu vida se acaba. La mía también. Pero la tuya primero. Mora cerró los ojos un momento, procesando el nivel de crueldad premeditada. ¿Por qué diablos no nos llamó en ese momento? Porque Raúl se quebró completamente.
sollozando con espasmos porque soy un cobarde. Porque tengo 2 hijos pequeños, Carlitos y Andrea, y no quería que crecieran sin padre, visitándome en una prisión. Porque pensé que podría controlarla. Porque... Su voz se convirtió en un gemido porque dejé que mi propia esposa torturara a mis propios padres durante meses. La puerta de acero se abrió con un chirrido. Alejandro entró como una tormenta, seguido por Isabel. Su mirada hacia Raúl era de hielo puro, de furia congelada. «Quiero escucharlo de tu boca», dijo Alejandro con voz temblorosa de ira contenida. «¿Cuánto tiempo lo supiste exactamente?» Raúl no pudo mirarlo a los ojos. Fijó la vista en sus propias manos esposadas. Desde el principio. Desde el primer día que los encerramos, 6 meses completos. «Eras mi hermano», susurró Alejandro, con una mezcla de dolor y desprecio que cortaba como cuchillo. «Te admiraba. Cuando papá estaba orgulloso de mí, yo quería que tú también lo estuvieras. Y dejaste que mamá fuera atada como un animal, con cordones de zapatos». «Lo siento», lloró Raúl, con mocos corriendo por su cara. Lo siento tanto». «Tu perdón no les devuelve 6 meses de vida», respondió Alejandro con frialdad absoluta, girándose para salir. «No les devuelve su dignidad». 4 horas después, en la sala de audiencias del Juzgado Tercero de lo Penal, el juez Ramírez revisó los documentos que la fiscal Mendoza había presentado. 43 páginas de evidencia meticulosamente ordenada. Transferencias bancarias con fechas, montos y cuentas destino. Correos electrónicos con planes detallados de venta de la casa. La grabación de audio digitalizada y certificada. Fotos forenses del teléfono de Raúl mostrando las condiciones insalubres del cuarto sellado. El colchón manchado, la cubeta, las moscas. Verónica Salazar, ahora vestida con el uniforme naranja reglamentario de la prisión preventiva, permanecía de pie junto a su abogado de oficio, un joven nervioso recién egresado. Su rostro ya no mostraba la arrogancia de hace días, solo pánico animal. La fiscal Mendoza se puso de pie con un expediente en la mano. «Su señoría, el Ministerio Público solicita prisión preventiva oficiosa y presenta cargos formales contra Verónica Salazar Torres por 4 delitos graves. Secuestro agravado con circunstancias de crueldad, tortura según el artículo 151 del Código Penal, fraude patrimonial agravado y falsificación de documentos oficiales. La pena acumulada solicitada es de 8 a 20 años de prisión, sin posibilidad de sustitución». El juez golpeó el mazo con fuerza. «Aceptado. La acusada permanecerá en prisión preventiva hasta el juicio oral programado. Fecha de audiencia intermedia. 30 días a partir de hoy». Verónica gritó con voz desgarrada mientras los oficiales la sujetaban de ambos brazos. «Raúl, diles la verdad completa. Tú también lo hiciste. Tú firmaste. Tú también eres culpable». Pero Raúl, sentado en la banca posterior de la sala con un oficial a cada lado, no levantó la mirada del suelo de mármol. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. 30 días después. Sala 4 del Tribunal Superior de Justicia de Jalisco. El auditorio estaba repleto hasta el último asiento. 200 personas adultos mayores, trabajadores sociales, estudiantes de derecho, periodistas con cámaras apagadas ocupaban las bancas de madera barnizada. En primera fila, en silla de ruedas prestada por el hospital, don Miguel Domínguez sostenía la mano de su esposa Elena con dedos entrelazados. Ambos habían recuperado algo de peso y color en el rostro. Pero las ojeras profundas y las arrugas nuevas alrededor de sus ojos contaban la historia que ninguna palabra podría capturar completamente. La jueza Marta Ocampo, una mujer de 58 años con 30 años de carrera en el sistema judicial, ajustó sus lentes de lectura y revisó el expediente una última vez antes de hablar. «El Ministerio Público ha presentado pruebas contundentes e irrefutables», comenzó, su voz firme y clara resonando en las paredes de la sala. 43 páginas de evidencia documental. Grabaciones de audio donde se planea y se amenaza. Testimonios médicos que confirman desnutrición severa grado 3, neumonía bilateral y trauma psicológico agudo con síndrome de estrés postraumático.
Transferencias bancarias fraudulentas documentadas por un total de $203,400 estadounidenses. Verónica, sentada junto a su abogado de oficio con las manos esposadas sobre la mesa, mantenía la mirada fija en la superficie de madera oscura. Ya no gritaba, ya no amenazaba, ya no negaba. Solo esperaba su destino con resignación derrotada. La jueza giró su silla y miró directamente a Miguel y Elena. ¿Desean declarar algo ante este tribunal antes de que dicte sentencia? Miguel se puso de pie con dificultad visible, apoyándose en el bastón de aluminio que ahora necesitaba para caminar. Su voz, aunque débil y entrecortada, era completamente clara. Mi esposa y yo construimos una vida honesta durante 42 años. Trabajamos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Criamos 2 hijos con amor y sacrificio. Nunca imaginamos. Se le quebró la voz y tragó saliva con esfuerzo que uno de ellos, nuestro propio hijo, permitiría que nos trataran peor que a animales en un matadero. Elena apretó su mano con fuerza y añadió con voz suave pero firme. Solo queremos que esto termine de una vez, y que ninguna otra familia, ningún otro anciano, sufra lo que nosotros sufrimos en esos 6 meses de infierno. La jueza asintió con profundo respeto y compasión humana. Verónica Salazar Torres, póngase de pie. Verónica obedeció lentamente, temblando de pies a cabeza. Sus rodillas parecían a punto de ceder. Este tribunal la declara culpable de 4 delitos graves: secuestro agravado, tortura con ensañamiento, fraude patrimonial agravado contra adultos mayores y falsificación de documentos oficiales. La sentencia es de 12 años de prisión en reclusorio de máxima seguridad, sin posibilidad de libertad anticipada bajo ninguna circunstancia. El mazo golpeó la mesa con un sonido seco y definitivo. Verónica se desplomó en su silla como un saco vacío, sollozando sin control, cubriendo su rostro con las manos esposadas. La jueza continuó sin pausa. Raúl Domínguez Morales, póngase de pie. Raúl, que había permanecido en absoluto silencio durante toda la audiencia con la cabeza gacha, se levantó con movimientos mecánicos. Su rostro estaba pálido como la cera, demacrado por el peso de la culpa. Usted cooperó plenamente con la fiscalía y entregó evidencia crucial que permitió este proceso. Sin embargo, su complicidad activa en estos crímenes atroces no puede ni debe ser ignorada o minimizada. La sentencia es de 3 años de prisión en reclusorio de mediana seguridad, con posibilidad de obtener libertad condicional después de cumplir 18 meses, si demuestra trabajo comunitario consistente, asistencia obligatoria a terapia psicológica semanal y comportamiento ejemplar. Raúl asintió lentamente, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No lloró en voz alta, solo murmuró con voz apenas audible. Gracias, su señoría. Acepto la sentencia. El mazo golpeó por segunda vez. Se levanta la sesión. 2 semanas después, Colonia Chapalita, Guadalajara. Alejandro abrió la puerta principal de una casa de una planta con 3 habitaciones amplias, 2 baños completos, cocina integral moderna y jardín trasero con árboles de limón y bugambilias. Había vendido su participación minoritaria restante en Nextech Solutions por $8 millones y usado una porción para comprar esta propiedad, pagar tratamiento médico privado especializado para sus padres, contratar una enfermera de medio tiempo y establecer un fondo de cuidado a largo plazo con rendimientos mensuales. Miguel entró primero con pasos cautelosos, seguido de Elena tomada de su brazo. Ambos miraron la sala amplia bañada en luz natural, con ventanas grandes de cristal templado, pisos de cerámica color crema y muebles nuevos color beige claro. Es hermosa, susurró Elena, con lágrimas de alivio y gratitud corriendo por su rostro. Nunca pensé que volvería a tener un hogar de verdad. Alejandro abrazó a su madre con fuerza, sintiendo sus huesos aún frágiles bajo la piel. Nunca más van a estar solos ni un solo día. Isabel y yo nos mudamos permanentemente a Guadalajara la próxima semana. Voy a estar aquí todas las semanas. Todos los días si ustedes lo necesitan y lo desean. Miguel puso una mano firme en el hombro de su hijo y lo miró directamente a los ojos. Ya estás aquí, hijo, dijo con simplicidad profunda.
Eso es más que suficiente para nosotros. Alejandro sintió, por primera vez en meses interminables, algo parecido a la paz verdadera. Navidad, 2026. Casa Chapalita, Guadalajara. El olor a ponche de frutas hirviendo y tamales oaxaqueños recién hechos llenaba cada rincón de la sala. Luces navideñas de colores parpadeaban en el árbol artificial decorado con esferas rojas y doradas. Un nacimiento de cerámica talavera ocupaba la mesa auxiliar junto a la ventana. En el sofá nuevo color beige, don Miguel Domínguez sostenía a su nieta Sofía, de 4 años, mientras ella intentaba con paciencia infinita enseñarle a usar una tablet educativa. «Abuelo, así no se toca», rió Sofía, tomando el dedo índice arrugado de Miguel y guiándolo sobre la pantalla. «Tienes que deslizar suavecito, como si acariciaras a un gatito». «Esto es más complicado que una máquina de coser industrial», bromeó Miguel, arrancando carcajadas de Elena. «En mis tiempos, los juegos eran con canicas y trompos de madera». «¿Qué es un trompo, abuelo?», preguntó Sofía con genuina curiosidad. Miguel había recuperado 15 de los 20 kilos perdidos. Su barba estaba recortada con esmero. Sus ojos, antes hundidos y apagados, brillaban con vida renovada. Las pesadillas nocturnas habían disminuido de 5 por semana a 1 o 2. Doña Elena, sentada en su silla favorita de mimbre junto a la ventana con vista al jardín de bugambilias, tejía un suéter azul celeste para su nieto Mateo, de 6 meses, que dormía plácidamente en brazos de Isabel. Elena también había ganado peso suficiente para que sus pómulos ya no se marcaran dolorosamente. Aún usaba una pulsera de alerta médica plateada, ansiedad postraumática diagnosticada por la doctora Herrera, pero los ataques de pánico severos habían pasado de diarios a ocasionales. Alejandro entró de la cocina con una bandeja de madera, cargada de tazas de chocolate caliente espumoso. «Listo. Con malvaviscos extra», como ordenó la comandante Sofía. Su hija aplaudió emocionada y tomó su taza con cuidado, soplando el vapor con mejillas infladas. Alejandro ya no usaba traje sastre italiano ni zapatos Oxford de cuero. Jeans desgastados, suéter de lana gris tejido a mano, barba de 3 días bien cuidada. Trabajaba remotamente desde casa para Greenfields, una startup mexicana de tecnología agrícola, enfocada en sistemas de riego inteligente para pequeños agricultores. Horario fijo: 9 de la mañana a 5 de la tarde, sin excepciones. Todos los miércoles y sábados visitaba a sus padres. A veces solo tomaban café Nescafé en la cocina. Otras veces jugaban dominó en la mesa del comedor. Nada extraordinario ni espectacular, solo presencia constante y tangible. Isabel se acercó a él y le susurró al oído, apoyando su cabeza en su hombro. ¿Recuerdas lo que dijo la doctora Herrera en la sesión de terapia del mes pasado? Alejandro asintió con la cabeza. La doctora Leticia Herrera, psicoterapeuta familiar especializada en trauma, había trabajado con los 4 Miguel, Elena, Alejandro e Isabel durante 5 meses completos de sesiones semanales. Sesiones difíciles y dolorosas. Lágrimas derramadas por todos. Reproches expresados con crudeza. Silencios incómodos que duraban minutos enteros. Pero también, lenta y gradualmente, sanación genuina. El perdón no es olvidar lo que pasó, había dicho la doctora con voz serena pero firme. Es decidir conscientemente que el dolor del pasado ya no va a controlar tu presente ni tu futuro. Miguel había perdonado a Alejandro por las 47 llamadas no respondidas después de 3 meses de terapia intensiva. Alejandro había aprendido, con esfuerzo constante y ayuda profesional, a perdonarse a sí mismo, aunque el proceso aún dolía en las noches de insomnio. Pero nadie había mencionado a Raúl en voz alta desde el día de la sentencia. El timbre de la puerta sonó con su melodía electrónica. «Yo voy», dijo Alejandro, dejando la bandeja sobre la mesa de centro. Abrió la puerta de madera maciza. Un cartero uniformado de Correos de México sostenía un sobre tamaño oficio color manila. «Alejandro Domínguez Morales, soy yo. Firma aquí, por favor». Correspondencia certificada del sistema penitenciario. Alejandro firmó con mano temblorosa en la tablet digital del cartero y tomó el sobre. El remitente estaba impreso en letras negras institucionales. Raúl Domínguez Morales.
interno número 4721, Centro de Readaptación Social, Puente Grande, Tonalá, Jalisco, México. Alejandro sintió que el piso de cerámica se movía bajo sus pies como una ola invisible. Isabel apareció detrás de él con Mateo dormido en brazos. ¿Qué es eso?, preguntó con voz cautelosa. Es de Raúl. ¿Desde la prisión? Ella lo miró en silencio durante varios segundos. Luego preguntó con voz suave pero directa. ¿Vas a abrirla ahora? Alejandro sostuvo el sobre con ambas manos, mirando fijamente la letra impresa. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Dentro de la casa, Miguel reía con Sofía mientras le mostraba cómo hacer figuras de sombras con las manos en la pared. Elena cantaba un villancico tradicional en voz baja y melodiosa. Por 6 meses completos, habían construido algo frágil pero hermoso. Una familia sanando herida por herida, día por día. Y ahora, Raúl regresaba al presente. Alejandro no abrió el sobre, no todavía, no en Navidad. Después de las fiestas dijo finalmente con voz ronca, «Hoy solo quiero estar con ellos». Solo eso. Isabel tomó su mano libre y asintió con comprensión. Pero el sobre quedó sobre la mesa del comedor, al lado del nacimiento de Talavera, como una sombra silenciosa en medio de la luz navideña dorada. 26 de diciembre, 9:30 de la mañana. Alejandro se sentó en el comedor vacío. Isabel había llevado a los niños al parque. La casa estaba en silencio. El sobre certificado seguía sobre la mesa, exactamente donde lo había dejado. Respiró hondo y lo abrió. 3 páginas escritas a mano. La letra de Raúl era temblorosa, infantil casi. Alejandro, no espero que leas esto. No espero que me perdones. Solo necesito que sepas la verdad. Soy un cobarde. Lo fui entonces. Lo soy ahora. Pero estoy intentando cambiar. La psicóloga de la prisión, la doctora Ramos, me hace escribir en un diario todas las noches. Me pregunta, ¿qué clase de hombre quieres ser? Y yo no sé responder. Porque el hombre que fui permitió que torturaran a sus propios padres. Carlitos tiene 10 años. Andrea tiene 8. No me han visitado. Su madre, mi exesposa ahora, dice que es mejor que me olviden. Tal vez tiene razón. ¿Papá y mamá están bien? No tienes que responder. Solo, por favor, diles que lo siento. Aunque sé que no sirve de nada. Tu hermano, Raúl Alejandro, dejó caer las páginas sobre la mesa. Lágrimas rodaban por su rostro. Isabel entró por la puerta trasera y lo encontró así. ¿Qué dice? Dice que... Alejandro se limpió los ojos que está cambiando. ¿Qué lo siente? Isabel se sentó a su lado. ¿Le crees? No lo sé, pero creo que... Necesito que papá y mamá lo lean. Esa tarde, en casa Chapalita. Miguel leyó la carta en silencio. Elena la sostuvo con manos temblorosas. Cuando terminaron, Miguel dobló las páginas con cuidado y las devolvió a Alejandro. No lo perdonaré, dijo simplemente. Lo que hizo es imperdonable. Elena asintió. Pero continuó Miguel, ya no lo odio. El odio me mantuvo despierto durante meses en ese cuarto. No quiero vivir así otra vez. Alejandro miró a su madre. ¿Tú qué piensas, mamá? Elena tomó la mano de su hijo. Raúl es tu hermano. Haz lo que tu corazón te diga. Nosotros ya tomamos nuestra decisión. 3 días después, Centro de Readaptación Social Puente Grande. La sala de visitas olía a desinfectante y desesperación. Raúl entró con uniforme beige, esposado. Había perdido peso. Tenía canas que no existían 6 meses atrás. Alejandro no se puso de pie. Leí tu carta. Raúl asintió, sin atreverse a mirarlo a los ojos. ¿Gracias por venir? Vine para decirte algo, dijo Alejandro con voz firme. Lo que hiciste es imperdonable. Mamá y papá vivirán con las cicatrices de tu cobardía el resto de sus vidas. Raúl cerró los ojos, aceptando cada palabra como un golpe. Pero eres mi hermano, continuó Alejandro, y espero que encuentres paz. De verdad lo espero. Se puso de pie. No volveré, pero deseo que seas un mejor hombre cuando salgas. Por tus hijos. Raúl sollozó en silencio mientras Alejandro se alejaba. Al salir, Alejandro vio la sala de espera llena de niños.
Un niño de 7 años abrazaba un dibujo para su padre. Una niña de 5 lloraba en brazos de su abuela. Víctimas colaterales. Familias rotas por crímenes que no cometieron. Alejandro sacó su teléfono y escribió una nota. Programa de protección para adultos mayores. Línea directa. Refugios. Asesoría legal. Fundación Elena y Miguel. Presionó guardar. Había encontrado su propósito. Enero 2028. Centro Cultural de Guadalajara. El auditorio estaba lleno. 200 personas adultos mayores, trabajadores sociales, estudiantes de derecho esperaban en silencio. En el escenario, una lona gigante mostraba el logo de la Fundación Elena y Miguel. 2 manos entrelazadas rodeando un corazón. Alejandro Domínguez, ahora de 43 años, subió al podio. Hace 13 meses, mi vida cambió para siempre comenzó. Descubrí que mis padres habían sido torturados, encerrados, robados, por mi propia familia. Y descubrí algo más doloroso, que yo había ignorado 47 llamadas de auxilio. La sala guardó silencio absoluto. En México, el 16% de los adultos mayores sufre algún tipo de maltrato continuo. Abuso físico, financiero, emocional o negligencia. Y solo 1 de cada 10 casos se denuncia. Porque las víctimas tienen miedo. Porque no saben a dónde acudir. Porque, como mis padres, están aislados. Alejandro señaló la pantalla detrás de él. Por eso creamos la Fundación Elena y Miguel. Una línea directa gratuita, 24 horas, 7 días, 1-800 mayores. 3 refugios seguros en Jalisco, con atención médica y psicológica. Asesoría legal gratuita para recuperar patrimonio robado. Y una aplicación móvil para denuncias anónimas. Aplausos llenaron el auditorio. En nuestro primer año, ayudamos a 127 familias. 127 adultos mayores que ahora están seguros. Alejandro bajó del podio y extendió la mano hacia las primeras filas. Pero hoy no vine solo. Quiero presentarles a los verdaderos fundadores. Don Miguel Domínguez, de 70 años, y doña Elena Domínguez, de 67, subieron al escenario con pasos lentos, pero firmes. Miguel sostenía un bastón. Elena llevaba el suéter azul que había tejido para su nieto. Miguel tomó el micrófono. Mi nombre es Miguel Domínguez, y soy sobreviviente de abuso familiar. Su voz temblaba, pero era clara. Durante 6 meses, mi esposa y yo vivimos encerrados, desnutridos, olvidados. Pensé que moriríamos ahí. Pero estamos aquí, y si nosotros pudimos sobrevivir, miró al público. Tú también puedes pedir ayuda. Elena añadió. Si conoces a alguien que sufre, no te quedes callado. Una llamada puede salvar una vida. 47 llamadas salvaron las nuestras. Los aplausos fueron ensordecedores. Esa noche, casa Chapalita. La mesa del comedor estaba puesta para 7. Miguel, Elena, Alejandro, Isabel, Sofía, ahora 5 años, Mateo, 2 años, y la doctora Leticia Herrera, la terapeuta que se había convertido en parte de la familia. Miguel levantó su copa de sidra. Quiero hacer un brindis, dijo, por los que están presentes. Todos levantaron sus copas. Alejandro miró la pared del comedor. Ahí colgaba una foto familiar tomada 5 años atrás. 4 personas. Miguel, Elena, Alejandro, Raúl. Ahora solo quedaban 3 en la vida real. Algunas heridas nunca sanan completamente. Algunas familias nunca se reconstruyen, pero la vida continúa. Y el amor que queda es suficiente. Si tú o alguien que conoces sufre maltrato o abuso, no estás solo. En México, el maltrato a adultos mayores es un delito federal. Busca ayuda. Denuncia. No ignores las señales, porque 47 llamadas ignoradas casi costaron 2 vidas. No dejes que la próxima sea alguien que amas. El éxito sin familia es fracaso. La presencia vale más que el dinero. Nunca es tarde para estar presente.